Hace unas semanas, Daniel Diez y Willy López, en las tertulias que ofrece Solidaria TV, tertulias que también podemos escuchar a través de Radio Solidaria, compartiremos el enlace de la tertulia, hablando de esos reyes de Judá, hablando del rey de Manasés. Lo mencionaron y dijeron varios puntos importantes que yo quiero traer a memoria de nuevo. Hoy queremos hablar de este personaje. Hoy queremos hablar del rey de Manasés, el rey Manasés, mejor dicho. Jeremías capítulo 15, versículos del 1 al 4. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Jehová. El que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestas de la tierra para devorar y destruir. Y asimismo los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Este es el juicio de Dios contra Judá. Puedes leerlo, Jeremías capítulo 15, versículos del 1 al 4. La ira de Dios iba a caer sobre Judá, tal y como hemos leído. En ese punto ya era inútil interceder por la nación. Ni siquiera las oraciones de Moisés y Samuel, mencionadas aquí, los cuales fueron intercesores eminentes, hubieran podido detener o atrasar el juicio, debido a que el pueblo persistía en su falta de arrepentimiento. Su corazón se había endurecido. El juicio estaba delimitado, el juicio ya estaba organizado. Unos morirían sin más, otros a espada, otros por el hambre, otros irían al cautiverio. De 4 maneras diferentes debía venir el juicio sobre Judá: espada, perros salvajes, aves y bestias de la tierra. Muchas veces pensamos que no entendemos por qué pasan las cosas que ocurren, las cuales conocemos a través de los medios de comunicación. La respuesta es muy sencilla: son juicios divinos. Juicio de Dios sobre la nación. A nuestra mente le cuesta admitir que Dios pueda enviar juicios porque nos hemos hecho un cuadro de que Dios es amor, Dios nos ama, Él es bueno, sí, por supuesto, pero también tiene que enviar juicio para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Él es santo y Él debe castigarnos por el mal que estamos haciendo. Ciertamente nada ocurre que Dios no permita. Si fue Dios el que permitió que Satanás probara a Job, le tocara, le quitara todo, Dios le dio permiso a Satanás. Ahora bien, aquí tenemos al rey Manasés. Jeremías capítulo 15, verso 4. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Como escuchábamos en la tertulia con nuestros invitados hace unas semanas, nos hablaron de este rey. ¿Quién fue el rey Manasés? ¿Qué hizo? Manasés comenzó a reinar como relevo de su padre. De hecho, reinó con él. Algunos historiadores dicen que fue en el 695 a.C. Y fue así por 10 años. Reinando en total de 55 largos años. Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 1. Es decir, que Manasés juntamente con su padre reinó 10 años, pero luego cuando murió su padre Ezequías, ¿vale?, reinó 55 años más. ¿Tú te imaginas 55 años con un rey tirano? ¿Con un rey que animaba al pueblo a pecar? 55 años, Ya con 8, que es el mandato que puede tener prácticamente un presidente en una nación, como mucho, en algunos países. Caso aparte lo de Rusia con Vladimir Putin, que creo que lleva muchos años más.
Pero en otros países creo que son dos mandatos. Imagínate 55. Manasés, hijo de Ezequías, que reinó sobre Judá años atrás, pecó despiadadamente contra Dios. Atrajo sobre todo Judá un ejemplo horroroso. Eso sí, aceptado por el pueblo. Ezequías preparó a su hijo en su juventud para que le sucediera como rey. Sin embargo, Manasés, fíjate cómo son las cosas, resultó ser el peor rey de la historia de Judá. Entre otras maldades, ese rey que su padre Ezequías preparaba en su juventud para que le sucediera, paradójicamente resultó ser el peor rey de la historia de Judá, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a Baal, hizo imagen a Asera, adoró a los demonios, edificó altares indebidos en el templo de Dios, pasó a sus hijos por el fuego, fue agorero, fue brujo, instituyó encantadores, adivinos. Dice la palabra, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además, dice la palabra, su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, se extendía. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Hay referencias también en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 9. Vaya reinado de Manasés. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, a partir del verso 9, dice que Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Esta parte es la clave de todos. Jehová habla al rey, Jehová habla al pueblo, mas ellos no escuchan. Y prepárate porque en unos minutos voy a dar algunos detalles de unos versículos que leí que te van a llamar mucho la atención y vas a decir, oye, esto es lo que está viviendo hoy mi país, esto es lo que está pasando en mi nación. Para que veas cómo son las cosas. Aquí nos está hablando del efecto de la iniquidad de Manasés, que al no ser repudiada por Judá, fue aceptada. Yo no sé tú, pero algún día, alguna nación, el pueblo se tiene que rebelar contra un presidente, se tiene que rebelar contra un rey que está incitando a pecar, que está incitando a hacer lo malo. Si el pueblo acepta, vendrá juicio de Dios también al pueblo. Curiosamente, esto mismo está ocurriendo en estos días, en nuestros días. Todos aquellos que tienen cierto peso de opinión en esta sociedad y pecan y han pecado, son aplaudidos, son tomados por un buen ejemplo a seguir. Llega a aceptarse como normal y hasta bueno. Aceptan lo malo que están haciendo. Yo el otro día veía lo que está sucediendo en Argentina. Toda la crisis que está sufriendo Argentina no es casualidad. No es casualidad la pobreza que ahora mismo hay en Argentina. Es normal. Si acaban de aceptar la ley del aborto. Es normal si cada 2x3 hay corrupción en los partidos. Es normal. Digo Argentina porque es el primero que me ha venido a la cabeza. Pero podemos viajar a los Estados Unidos. Podemos viajar incluso aquí a España. Tú puedes viajar por los países y te darás cuenta de la corrupción que hay en los gobiernos. Las nuevas leyes que se están aprobando. Y luego te preguntas por qué el Señor permite esto. Esto pasó en Haití también. ¿Recuerdas la catástrofe de Haití? Y tú te preguntas, oh, Señor, ¿por qué has permitido que suceda esto? Y resulta que Haití es el primer país del mundo con vudú. Surgió un terremoto en México, catastrófico también, y tú te preguntas por qué ha pasado esto. Esto es juicio de Dios. Resulta que México es el primer país del mundo con narcotráfico, con secuestro de niños, especial de niñas, sobre todo en el Día de los Muertos, que es el que se celebra allí en México, y tú te preguntas por qué hay un terremoto en México. ¿No será que es juicio de Dios para la nación?
El pueblo que se alinea con la iniquidad de sus gobernantes y consejeros, te lo digo así, y no me equivoco, es castigado severamente a Dios. Si un pueblo acepta la corrupción, acepta el aborto, el Señor va a traer juicio. No solo a ese rey, no solo a ese presidente, no solo a ese líder, sino también al pueblo. Esa es la norma. Y leemos en la palabra acerca de las maldades que cometía este rey. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, hizo imágenes de Asera. Como hizo Acab, rey de Israel, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en 2 atrios de la casa de Jehová. El paralelo también está en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 7. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dios prometió que Israel permaneciera en su tierra con tal que guardaran e hicieran conforme a todas las cosas que Él les había mandado. No obstante, como acabamos de leer, Israel desobedeció sistemáticamente, atrajo la ruina sobre sí mismo, siendo Manasés el rey sobre Judá. Si tú lees las Escrituras, el resto de las tribus del norte ya fueron dispersadas. El pueblo que restaba, los judíos, no escucharon. Por lo tanto, Manasés fue el sujeto activo de iniquidad que les empujó a hacer más maldad, más incluso que aquellas naciones amorreas que fueron destruidas por su maldad. En otras palabras, por causa de la desobediencia proactiva y continuada de Israel como nación, Dios permitió que se levantara un rey sumamente depravado, como lo fue Manasés, para que actuara como guía de mayor mal y mayor iniquidad hacia la nación. Más mal incluso que el que cometieron aquellas naciones paganas que fueron destruidas. Has escuchado bien, ¿no? Dios permitió que se levantara un rey depravado para que actuara como guía de mayor mal. Manasés fue el sujeto activo de la inducción al mal, pero siendo de ese modo no dejemos de lado que el mal fue cometido no solo por él, por todos. Incluso por el pueblo de Israel. Antes de que Manasés incitara a hacer el mal al pueblo, el pueblo también lo hacía. Dios levanta reyes, Dios permite que se levanten reyes para traer juicio. Yo así lo pienso. El que un país tenga un rey tirano, perverso, hace que luego venga el juicio de Dios. Y si el pueblo acepta las condiciones, y si el pueblo no se rebela, si el pueblo no se arrepiente, no busca en primer lugar a Dios, es partícipe de también las abominaciones que va a permitir ese rey, ese presidente, ese líder. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1, verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora viene la ira y ahora viene el juicio y el castigo divino. El pecado continuado de Manasés atrajo la ira, atrajo el castigo de Dios, no solo sobre su persona, sino sobre toda la nación de Judá que participó gustosamente de ese pecado. Puedes leer en Segunda de Reyes capítulo 21, versos del 10 al 16. Judá pecó de manera peor que aquellos amorreos, los cuales fueron destruidos, extirpados de la Tierra Santa. Cometieron más pecado, porque eran conocedores de lo bueno. Conocían a Jehová. Conocían que tú no podías tener otro Dios que no fuera Dios. Levantaron altares, ídolos, sabiendo que eso a Dios no le gusta. Cometieron más pecado. No aceptaron al Señor, no lo quisieron, sino que hicieron lo malo. Pecaban a conciencia.
Ayer tuvimos la visita del pastor Federico García en la Iglesia Cuerpo de Cristo y nos compartía sobre esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y aquí el pueblo de Judá sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero aún así lo seguían haciendo. Entonces tiene que llegar el juicio de Dios. Tiene que llegar la corrección. ¿Qué pasó? Lo hemos leído al principio. Vino 4 juicios sobre Judá. Aves, bestias, cautiverio, espada. El mal que Dios iba a traer sobre Jerusalén y sobre Judá no iba a tener parangón. Iba a medir a plomada, lo que significaba que iba a emplear una justicia recta, severa, como la que se ve cuando se extiende la plomada sobre una pared. Si la pared estaba... Bueno, yo de esto no entiendo, ¿no? Los albañiles saben mucho mejor, ¿no? Pero si la pared está fuera de su línea, no está recta, se derriba de nuevo. Se tiene que ajustar. Eso significa que Dios iba a juzgar ya de una vez por todas a Jerusalén y a Judá de ese modo. Lo iba a hacer con la norma de su palabra. Y había decidido que la suerte de Samaria, la suerte de Israel, de la casa de Acab su rey, también sería la suerte de Jerusalén. Lo puedes leer. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. La finalidad no iba a ser la destrucción total de Jerusalén, sino su futura restauración, ya que la comparación era obvia. Iba a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato y se friega. Te lo voy a traer a nuestros tiempos. Un partido, por ejemplo, corrupto. Si hay un partido corrupto, alguien tiene que limpiar ese partido. Tú puedes formar otro partido, pero primero tienes que limpiar la suciedad y hacer uno por completo, uno nuevo. Por poner un ejemplo. Yo creo que es el ejemplo más que más se puede asimilar a esto, ¿no? Que lo puedas captar al momento. Si hay un partido que está corrupto, hay que empezar de nuevo. Hay que limpiar ese pantano, hay que limpiar la suciedad para formar otro nuevo. Con personas íntegras, con personas que sabes que van a ser fieles. Eso iba a hacer Dios con Jerusalén. Limpiarla. Arrancarla toda la mugre. Por un tiempo. Ese plato quedaría boca abajo, lo que significa que Jerusalén quedaría vacío del pueblo de Dios. Fueron 70 años los que tuvieron que pasar los habitantes de Jerusalén en Babilonia. 70 años. Hemos leído que Manasés estuvo 55 años. 70 años. Cautiverio. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios estaba enviando su justicia por medio de su profeta al decir lo que siempre había ocurrido con Israel, que había sido infiel desde el mismo momento en que salió como nación de Egipto, en aquel éxodo. Hasta hoy en día, Israel sigue siendo infiel a Dios. Aquí podemos ver que Manasés fue un instrumento de Dios para traer castigo a su nación. Sí. Manasés fue instrumento de Dios para traer castigo a su nación, ya que la maldad de su rey era la misma que existía en el pueblo desde el momento de su salida de Egipto. Así pues, no es que el pueblo siguió engañado a Manasés en su pecado, sino que ese pueblo desde el principio era tan pecador como su rey. Muchas veces pensamos que los dirigentes impíos son los responsables de la maldad de sus seguidores y que estos al seguirlos participan engañados de sus pecados. No es así. El mismo principio que vemos en Manasés y en el pueblo de Israel lo vemos en la sociedad actual, que es tan mala como sus dirigentes. ¿Los gobernantes son malos? Sí, seguramente, no todos. Hay un grupito. Pero también somos nosotros. O sea, antes de que estuviera ese gobernante, nosotros ya estábamos pecando. Esto mismo también se ve en aquellos que se dicen ser cristianos, que están en iglesias apóstatas, los falsos pastores, que no son más malos que sus fieles y sus seguidores. Así pues, Dios levanta líderes perversos para que se ponga en evidencia la misma perversión que hay en muchos. Y sin embargo, hay a veces cuando Dios tiene finalmente misericordia de alguno de esos perversos líderes, como fue en el caso del rey Manasés. Manasés llega un momento en su vida en que se arrepiente.
Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró Manasés a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Increíble esto. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios cuando ya tenemos el agua al cuello? Cuando ya no tenemos otra opción. Le buscamos, le clamamos, y el Señor en su misericordia, en su fidelidad nos escucha. Dice la palabra que Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gigón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó lugar el alto de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanza, mandó a Judá que sirvieran a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios, las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Yo cuando he leído esto me ha desconcertado, ¿no? Y seguro a ti también, pero me parece asombroso. Manasés durante toda su vida tuvo un terrible velo que no le dejaba reconocer que Jehová es Dios. Y fue a través del castigo divino que finalmente se dio cuenta de la verdad. A veces nosotros nos vamos a dar cuenta de que nos estamos equivocando cuando venga juicio de Dios sobre nuestra vida, cuando un líder que está cercano a Dios, cuando un líder que es fiel a Dios nos exhorta y nos dice, oye, te has equivocado aquí. Y ese velo se nos va a quitar. Fue a través del juicio de Dios que Manasés entró en razón. Esa fue la manera como Dios obró en su vida. Es con el juicio de Dios cuando tú y yo entramos en razón. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, es cuando tú y yo tenemos que entrar en razón. Cuando venga un juicio de Dios, no hay que echarle la culpa a Dios. Hay que clamarle, hay que arrepentirse. Durante su vida, su educada vida, primeramente a instancias de su padre Ezequías, en la corte, rodeado de paz, de seguridad, se volcó hacia el mal a pesar de haber tenido el mejor de los ejemplos, el mejor ejemplo de su padre, que su padre también cometió pecado, cometió fallos. Solo fue en medio de la terrible adversidad, aprisionado con grillos, atado con cadenas, llevado cautivo a Babilonia, que en esa angustia oró de verdad a Dios. Y obviamente Dios intervino en esto. Vemos que fue un arrepentimiento genuino, ya que Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Lo acabamos de leer, versículo 13. También hubo un fruto digno de ese arrepentimiento. Quitó los dioses ajenos. Quitó el ídolo de la casa de Jehová. Quitó los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová. Así pues Dios en tiempos de Jeremías no castigó a Judá por Manasés, sino por el pecado de Manasés, que aunque fuera perdonado por Dios, sobre su persona fue propagado como el fuego al pueblo y a los dirigentes. La gente se sentía cómoda en esa iniquidad. Y esta es la consecuencia del pecado de alguien que tiene fuerte influencia sobre los demás, que aunque se pueda llegar a arrepentir, no obstante llega a afectar a todos los que están bajo esa influencia. Pero yo puedo entender este pasaje, la historia de Manasés, la misericordia de Dios, que es capaz de perdonar a alguien que no solo pecó contra él, sino contra toda una nación. Romanos capítulo 9, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios quiso tener misericordia de Manasés. Después de su vida, en pecado, tiene que enviar su juicio para que Manasés se dé cuenta que ha fallado a Dios. Y Dios le restaura de nuevo. Le restaura, pero
el pueblo seguía pecando. Si llega juicio de Dios a tu vida, arrepiéntete, búscale y serás restaurado. Búscale de corazón, con un corazón arrepentido de verdad, que no solo se quede en palabras, sino en hechos. El Señor te restaurará, y cuando el Señor te restaura, tú no vuelves a ser el mismo. Tú empiezas a trabajar para Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.